Señor. Hoy en el calendario litúrgico de la Iglesia Cristiana de todo el mundo, y cuando digo Iglesia Cristiana, no me limito a la Iglesia evangélica, católica, ortodoxa, sino la cristiana. Este domingo en el calendario litúrgico de la Iglesia Cristiana se llama Oculi. Bueno, no sé si hay aquí algún oculista. Es un médico que trata los ojos, ¿no? Oculi quiere decir mis ojos. Mis ojos están mirando siempre hacia el Señor. Y es una frase que se ha tomado justamente del Salmo 25. Por esto le he dado el título a esta prédica, Mantener contacto visual. Y es muy interesante, este Salmo 25 ha dado lugar también al domingo pasado, reminiscere. Acuérdate, Señor. Entonces, este Salmo 25 me pareció valer la pena para exponerlo en una ocasión como hoy. Mantener contacto visual. Y como veremos más tarde, esto es algo de suma importancia. El contacto visual, o sea, a través de los ojos, podemos decir, es algo de lo más significativo y decisivo en nuestra comunicación non verbal, o sea, sin palabras, non verbal. Y si queremos o no, nuestros ojos revelan en el contacto con otras personas bastante acerca de nuestra propia posición adoptada hacia estas personas. Y nuestro subconsciente se centra en el primer contacto con otra persona, ante todo en sus ojos y en su cara. A ver si lo comprobéis en cualquier momento. En el encuentro con una persona que no conocemos, ¿en qué nos fijamos? Yo diría en sus ojos. Y de esta manera podemos decir que el contacto visual, mantener el contacto visual es algo de lo más importante. Comienza en la familia, sigue en el trabajo y en general en toda la convivencia humana. Podemos observar que el contacto visual con otras personas es de suma importancia, pues indica, entre otras cosas, ya sea apertura y disposición de comunicarse, o todo lo contrario, rechazo o hasta desprecio. Y conocemos esta frase que reza más o menos así: si miradas pudiesen matar, el otro caería muerto a la tierra. En alemán, wenn Blicke töten könnten. Con las miradas hasta podemos ejecutar una sentencia de muerte. Y saliendo un poquito del círculo de la familia, en el mundo del trabajo se ofrecen seminarios y talleres que pretenden enseñar estrategias para no perder de vista ciertas metas y propósitos que una persona quisiera lograr. La finalidad de estos talleres y seminarios es que uno no pierda de vista lo que se ha propuesto, más bien que siga hacia adelante alcanzando aquello que uno se ha propuesto sin desviarse a diestra o siniestra. Entonces, mantener a la vista una propuesta que nos hemos dado nosotros mismos es de suma importancia. Mantener contacto con lo que queremos lograr visualmente. Y realmente, si empezamos con la relación de una madre con su hija o su hijo, creo que el contacto visual entre padres y sus hijos es de
fundamental importancia en la vida de un niño. Sabemos que cuando un niño ya no puede mirar los ojos como antes, hay algo que le preocupa, tiene mala conciencia. Pero si, como en esta foto, vemos la relación entre madre e hija está nítidamente arreglada, hay confianza que se expresa mediante la mirada a los ojos de la mamá. Y hay pues ciertos patrones de comunicación no verbal. Y entre estos patrones destaca la búsqueda del contacto visual entre el bebé recién nacido con su madre. El bebé recién nacido establece el contacto visual con su madre para comunicarse con ella antes de poder hablar una sola palabra. Y diferentes estudios han demostrado además que en nuestro cerebro existe un centro de conmutación que evalúa exclusivamente nuestros contactos visuales. Entonces, podemos decir que está sucediendo más comunicación a través de nuestros ojos que generalmente se supone. ¿Y qué decir de la relación entre futuros esposos? No es de extrañarse entonces que al iniciar el camino hacia un matrimonio feliz hayan habido antes contactos visuales amorosos. Yo recuerdo exactamente el contacto visual con mi esposa, aunque ya hace 55 y más años, cuando nos miramos por primera vez los ojos. Y ahí sucedió algo que dura hasta hoy en día. Y qué hermoso es cuando esposos, después de muchos años de matrimonio, puedan mirarse los ojos. Ojos llenos de amor, de confianza, ojos que indican, sí, tú estás en mi corazón, yo estoy en tu corazón. Es algo de lo más hermoso que puede haber en la comunicación no verbal entre parejas de casados. Pero este contacto visual no se limita únicamente a los seres humanos. Mirad esta niña cómo está mirando los ojos de su perito. Nosotros siempre hemos tenido varios pastores alemanes, perros, en Perú, y se sabía exactamente cuando los miramos los ojos, o se ponían alegres o se ponían tristes porque habían hecho algo que no estaba bien. Entonces yo he aprendido que hay contacto sin palabras a través de los ojos, aún con un animalito, en este caso un perito. Bueno, y este muchacho que está cruzando el cebreado está mirando los ojos del conductor y dice, por favor, ten cuidado, yo estoy cruzando aquí, no te acerques demasiado. Le mira directamente los ojos, cuídate, no des ni un paso más porque yo estoy aquí. Bueno, después de esta pequeña introducción, que podríamos ampliar mucho todavía, nuestro tema es el contacto visual con Dios. Y ahí estamos nuevamente en el Salmo 25 y el versículo 15 que dice, mis ojos están siempre puestos en el Señor. Entonces, queridos hermanos y amigos, se trata de mantener este contacto visual con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque en Jesús Dios se ha hecho hombre. Y las diferentes situaciones en la vida de un creyente o de cualquier persona demandan que haya una mirada de fe y que esta mirada de fe sea mantenida firme siempre.
¿Y a quién debemos mirar? Hebreos 12:2 dice, debemos mirar a Jesús, quien es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y así, si nos volvemos por unos instantes a este Salmo 25, de nuevo, voy a citar unos versículos. Es un salmo de David. Y David cuenta aquí su experiencia que ha tenido a lo largo de su vida mediante este contacto visual con su Dios. Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen. No dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo mi esperanza en ti. Recuerda, oh Señor, ese es el versículo que dio lugar al domingo reminiscere. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Y así sigue diciendo David, el rey de Israel. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. Entonces, aquí viene el verso 15 que ha dado nombre al domingo Oculi. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Bueno, ¿quién no conocerá esta situación? Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Bueno, unos cuantos versículos más. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Hemos podido observar que este salmo está lleno de preciosas verdades. Y de esta plenitud de verdades sacamos solo 4 peticiones que quisiera destacar esta mañana. La primera conclusión que saco, el primer énfasis que quisiera hacer es el siguiente. Debemos mantener contacto con el Señor porque necesitamos su dirección.
Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo mi esperanza en ti. Entonces, en concreto, cuando hablo de mantener contacto visual con Dios, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que tener contacto visual con la palabra de Dios, con la Biblia. Ahí descubrimos al Señor, sus verdades, su dirección, su consuelo, su amor. Y como reza el Salmo 119, este conocido texto: lámpara a mis pies es tu palabra y luz a mi camino. Sí, la palabra de Dios. Y la pregunta cabe: ¿qué importancia le das tú, querido hermano, querida hermana, a la palabra de Dios en tu vida? ¿Sigue siendo la normativa para tus pensamientos, acciones y hechos? ¿O es un libro de decoración que guardas en el armario o hasta lo pones en la mesa, pero no lo miras con frecuencia? ¿Te dirige la palabra de Dios en las decisiones de tu vida? ¿Determina ella tu estilo de vida? ¿Te guía en los grandes y pequeños asuntos del diario vivir? Esta pregunta la tienes que contestarte tú mismo, tú misma. Estudiando diariamente la Biblia, podemos mantener contacto visual con el Señor, pues en la palabra divina percibimos al Señor y la dirección que quiere darnos. La primera razón, entonces, por qué debemos mirar al Señor y su palabra es para recibir la dirección divina en nuestra vida. Y hay una segunda razón muy poderosa: mantener contacto visual con la misericordia divina. Es un enfoque que descubrimos en este salmo también. Pues dice David a partir del verso 7, no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados que son muchos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Y es pues justamente esta mirada de fe, de la cual cantaremos más tarde un bonito corito, la mirada de fe hacia la cruz de Jesucristo, que es el centro del Evangelio. La palabra de la cruz, todo lo que implica que un inocente fue crucificado para librarnos a nosotros de nuestros pecados y de las consecuencias de este pecado. La palabra de la cruz es el mensaje que un inocente murió para recibir el juicio de Dios sobre mi pecado y en mi lugar. Y así dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 21, estas hermosas palabras: al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué hermoso! Y otro enfoque importante. El Salmo 25 nos enseña también que debemos mantener contacto visual con el consuelo divino. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Ya, esa es una realidad que muchos de nosotros hemos tenido que experimentar a lo largo de nuestra vida, en el trabajo, en el vecindario, donde sea. Hay enemigos que ponen trampas para que caigamos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado.
Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. En el contacto con personas que buscaron ayuda pastoral, ¿cuántas veces he escuchado esta frase? Mis problemas van de mal en peor, pastor. Ayúdame, hazme ver alguna salida de todo esto. Bueno, entonces entra en juego el consuelo divino que el Señor nos ha prometido. No nos deja abandonados ni desamparados, sino nos ofrece su consuelo, mirando a Jesús, lo que ha hecho por nosotros, ofreciendo el perdón de nuestros pecados y ofreciendo empezar de nuevo un camino equivocado y así revelando el consuelo que podemos tener de parte del Señor. Aquí en el Salmo, David no nos dice en detalles cuál habrá sido su situación. Difamación, bueno, ¿quién no conocerá lo que significa difamación? Qué doloroso puede ser. Calumnias, cuando hablan mal y falsamente de nosotros. Calumnias, cuánto dolor causa una calumnia. Malentendidos múltiples, hemos querido ofrecer lo mejor, pero se nos entiende mal, se nos interpreta mal. Una trama de circunstancias inexplicables. Bueno, son situaciones de la vida real donde necesitamos el consuelo divino que la palabra de Dios nos ofrece. Y en tales situaciones es de mucha ayuda, en primer lugar, la oración. Dirigirnos directamente al Señor, escuchando su palabra, buscando en ella algo que nos dé consuelo, nueva orientación. Pero también puede ser de mucha ayuda buscar el consejo espiritual de hermanos de confianza, hermanos en la fe. El consuelo mutuo vale mucho. Y por último, para no alargar demasiado, queridos hermanos, mantener el contacto visual con el perfeccionador de nuestra fe. Guarda mi alma, dice el verso 20, líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti me refugio. Tanto la conservación de nuestra fe como la protección de nuestra vida física tienen su lugar aquí. Pero también el ser guardados de nuevas transgresiones y el ser librados del maligno. Todo esto forma parte de esta petición. Mantener el contacto visual con el perfeccionador de nuestra fe, que es Jesús. Guarda mi alma, líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y esto, queridos hermanos y amigos, se logra al mantener el contacto de los ojos de la fe hacia Jesús, en quien Dios se revela y nos está muy cerca, cada día, cada momento. Entonces, si podemos resumir un poquito todo lo dicho hasta aquí. Mantener el contacto visual con el Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos su dirección. Lo hemos visto en el primer punto. Porque necesitamos su misericordia divina. Porque necesitamos su consuelo divino. Y porque necesitamos al perfeccionador de nuestra fe, Jesús, que ha hecho posible que creamos y está dispuesto a perfeccionar nuestra fe. Por eso el lema de este salmo, mis ojos están puestos siempre en el Señor. Y en los evangelios hay una escena muy interesante y hermosa a la vez.
Jesús está presente. Creo que no necesitamos muchas explicaciones. Aquí los discípulos están navegando en una barca. Se levantan olas furiosas y ven acercarse a la barca una persona. Creen que es un fantasma. Gritan de desesperación, pero después se dan cuenta que es Jesús. Y Pedro dice, Señor, si tú eres, llámame, haz que yo venga hacia ti sobre las aguas. Y realmente Pedro se atreve, sale de la barca, camina sobre las aguas, puesta la mirada en Jesús, pero viene una ola grande y desvía la mirada de Jesús y ¿qué pasa? Comienza a hundirse, claro. Pero Jesús está presente. Jesús está ahí y le saca de la desgracia a este valeroso Pedro. Cuando Pedro sale de la barca y camina sobre las aguas, primero se fija en el Señor, pero al desviar sus ojos del Señor, mirando las olas y la tempestad, comienza a hundirse. Pero gracias a Dios, la mano poderosa del Señor le salva de hundirse en las aguas. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros también. A veces la vida parece color de rosas, ¿no es cierto? Pero después de un tiempo notamos todas las espinas que estas aparentes rosas también tienen. Nos comenzamos a hundir en la desesperación, en la tristeza. Bueno, mirando a Jesús, sucede lo que aquí pasó con Pedro. El Señor le salva de hundirse, le pone en la barca y sigue su camino de fe. Puestos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y finalmente, mantener contacto visual con Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? En la oración, hermanos, es algo de lo más importante. Podemos hablar con Jesús de tú a tú y Él nos escucha. Por medio de su palabra, ahí descubrimos verdades, consuelo, dirección, ánimo, todo lo que hace falta. Pero también en la comunión con los hermanos en la fe podemos mantener contacto visual con Jesús, porque mi hermano, mi hermana, mi pastor, mi anciano, cualquier persona de confianza que tenga a mi lado, me puede ayudar a mantener el contacto visual con Jesús. Guía, dirección, consuelo, paz y misericordia. El Señor nos lo da al buscarle y al seguir poniendo nuestros ojos de fe en Jesús. Y esta mirada de fe es mi deseo para mí mismo y para todos vosotros, que el Señor nos la conceda siempre. Amén.